Esta semana que empieza, más de 1000 monumentos en el mundo se van a vestir de rojo, es decir, van a quedar iluminados con el color rojo. ¿Por qué? No porque haya ganado Trump las elecciones en Estados Unidos y el mundo quisiera conmemorarlo y festejarlo, sino porque el rojo es el color del martirio. Es verdad que es el color también del Partido Republicano Norteamericano, pero se va a hacer esto porque es el color del martirio. Grandes iglesias, monumentos importantes, edificios singulares, van a recordar de esta manera que los cristianos siguen siendo perseguidos hoy. Es una iniciativa que surgió en el año 2015 de parte de la Asociación Ayuda a la Iglesia Necesitada, que nos recuerda la existencia real del martirio en este momento, el martirio de los cristianos, no solo de los católicos. 365 millones de cristianos en el mundo están siendo perseguidos por su fe. En África, 1 de cada 5. Pero peor es todavía en Asia, por ejemplo, en la India, 2 de cada 5. E incluso países de abrumadora mayoría católica también sufren la persecución. En Hispanoamérica, Latinoamérica, según se pronuncia en un sitio o en otro, según se llame en un sitio o en otro, 1 de cada 16. Y quiero recordar la tragedia especialmente dura que están viviendo los católicos en Nicaragua. Acaba de ser expulsado del país, sin juicio, sin nada, por la vía rápida, nada menos que el presidente de la Conferencia Episcopal Nicaragüense. Ya son 4 los obispos de Nicaragua expulsados y decenas de sacerdotes que, según algunas estadísticas, pueden llegar ya casi al 40% de los sacerdotes residentes que residían en el país. Persecución. Persecución que lleva también muertes. Casi 5.000 cristianos muertos por odio a la fe en el año 2024. Pero es que hay más de 4.000 detenidos por ese mismo motivo. Pongo el ejemplo de Nicaragua de nuevo. Ha habido 15.000 iglesias atacadas en el año 2024 y bastantes de ellas incendiadas en países supuestamente occidentales y modernos como Canadá. En el ranking de los países perseguidores, de los 10 peores, bueno, uno de ellos es Corea del Norte y los otros 9 son países de aplastante mayoría musulmana. No sé si sin la firma de estos documentos de colaboración y ponerse de acuerdo en la defensa de la casa común que se firman entre católicos y musulmanes, esta situación sería peor todavía. Pero desde luego la firma de esos documentos y ese intento de diálogo parece que no afectan para nada a instituciones terroristas como Boko Haram o algunas otras que tienen a los cristianos en el punto de mira de su ataque. El mundo, los monumentos, mejor dicho, se van a teñir de rojo recordando la sangre de los mártires. Es un maravilloso ejemplo y es algo que hay que agradecer, que tenemos que dar las gracias a Ayuda a la Iglesia Necesitada por esta iniciativa. Pero también nosotros deberíamos teñirnos de rojo, me refiero no a la ropa, sino al rostro. Deberíamos de tener el rojo de la vergüenza. ¿Qué hacemos nosotros que vivimos en países donde no hay persecución o al menos no hay ese tipo descarado, incluso mortal, de persecución? ¿Estamos nosotros dando la cara por Cristo, testimoniando a Cristo en un contexto generalmente indiferente, a veces también hostil, no con el fusilamiento o el encarcelamiento, pero sí con la ironía, con la burla, incluso con, en algunos casos, hasta la pérdida del puesto de trabajo, a lo mejor porque llevas simplemente una cruz al cuello? ¿Estamos siendo testigos de la fe? La Conferencia Episcopal Italiana acaba de sacar una encuesta hecha por ellos, encargada por ellos, por lo tanto, digamos, no va a dar muchos resultados contrarios a la propia Iglesia, pero que es una encuesta tremenda. El número de católicos en Italia ha descendido rapidísimamente y hoy ya se confiesan católicos solo el 75%. De esos, solo un 15% asiste regularmente a misa, no digo todos los domingos, regularmente, al menos una vez al mes.
Pero quizá el dato que más me estremece y me preocupa es el dato de que solo el 52% de los católicos italianos creen en la vida eterna. Solo la mitad, 52%, cree que hay algo después de la muerte, que hay resurrección, solo la mitad. Y este es el dogma esencial de nuestra fe. Cristo ha venido, Cristo ha muerto, Cristo ha resucitado. Pues bien, la mitad de los católicos italianos ya no cree que haya nada después de la muerte. Es tremendo. ¿Por qué ha ocurrido esto? Sin duda se debe a aquel engaño, aquella mentira puesta en circulación por Carlos Marx de que la religión era el opio del pueblo, y para no ser acusados de ser opio del pueblo se dejó de hablar de la vida eterna. Las consecuencias son estas que estamos viendo. Yo, de verdad, aconsejaría a todos los católicos que leyeran no solo los pasajes de los 4 evangelios donde habla de la resurrección, sino el capítulo 15 de la primera carta de San Pablo a los Corintios. Incluso ahí hay frases que deberíamos de aprendernos de memoria. Si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe, vana e inútil es nuestra esperanza. Pero Cristo ha resucitado. Y repito, creo que el hecho de que la mitad de los católicos de un país como Italia, no estoy hablando de Holanda, de Bélgica, de Alemania, Italia, y seguramente lo mismo puede pasar en España o en Portugal, los países tradicionalmente católicos, solo la mitad crean en la vida eterna, es una tragedia. Y es algo que debería avergonzarnos, cubrir de rojo nuestros rostros de aquellos que tenemos una obligación, una misión encargada por Dios de enseñar, es decir, de los sacerdotes o de los catequistas. Creo que debemos insistir a tiempo y a destiempo y vencer esta trampa, salir de la trampa en que nos tendió el marxismo y decir que no tenemos vergüenza de confesar nuestra fe en la divinidad de Cristo y en la vida eterna. Otros que quizá deberían avergonzarse y teñirse de rojo, y de rojo intenso, son la mayoría de los obispos alemanes. Esta semana, un teólogo alemán importante, Magnus Striett, que es uno de los 2 teólogos de cabecera de la Conferencia Episcopal Alemana. Tienen 2 teólogos que les asesoran, que han estado asesorando en el camino sinodal. Bueno, este es uno de ellos. Este además es el encargado de elaborar la nueva moral sexual que ellos quieren imponer a toda la Iglesia. Pues bien, este señor ha hecho unas declaraciones diciendo que ya no cree en la encarnación y por lo tanto no cree en la misión salvífica de Jesucristo. Que no cree que Dios se hubiera hecho hombre y que Jesucristo sea no solo un hombre verdadero, sino un verdadero Dios. Y lo dice y no pasa nada. Este señor es profesor de teología fundamental y de antropología filosófica en la importante Universidad Alemana Católica de Friburgo. Asesor de los obispos alemanes, encargado de elaborar la nueva moral sexual, profesor de teología fundamental que está enseñando a los futuros sacerdotes, poquitos tendrá de alumnos, los poquitos que tenga, que está enseñándoles cómo es la doctrina de la Iglesia. Este señor afirma que él ya ha perdido la fe en la divinidad de Jesucristo, en la encarnación. Voy a leer la frase literal que él ha pronunciado. Con ironía se pregunta, ¿se puede creer seriamente que después de 13.800 millones de años, que es la edad que los científicos consideran que tiene el universo, Dios se hizo hombre para encontrarse con los humanos en forma humana? Asesor de los obispos alemanes, profesor de teología fundamental, el que va a encargarse de decirnos qué es pecado y qué no es pecado en el tema del 6º mandamiento. ¿Se puede creer seriamente que después de 3.800 millones de años Dios se hizo hombre para encontrarse con los humanos en forma humana? Que este señor haya perdido la fe es un problema para él importante, naturalmente, ha perdido la fe, es un problema suyo. No hace mucho, recientemente, 1 o 2 semanas, un sacerdote también alemán dijo que había perdido la fe, que ya no tenía la fe de la Iglesia y renunció a su sacerdocio. Es una tragedia para él,
Pero hizo un acto coherente. No tengo fe, no puedo seguir siendo sacerdote. Este señor no. Este señor ha perdido la fe, ya no cree en la divinidad de Jesucristo, no cree en la encarnación y por lo tanto no cree en la redención y por lo tanto posiblemente no creerá en la vida eterna. Bueno, pues este señor sigue siendo profesor. No es que él ha renunciado, ha dicho, ya no puedo seguir con este trabajo, o que sus superiores le han dicho, mira, con todo el respeto que me merece tu decisión personal, dolorosa, pero que yo respeto, pero no puedes seguir ni siendo nuestro teólogo de cabecera, ni puedes seguir enseñando teología fundamental, antropología filosófica en nuestra universidad. Aquí no pasa nada. La tragedia no es que este señor pierda la fe, es una tragedia. La tragedia verdadera es que él sigue viviendo comodísimamente con un elevadísimo sueldo. ¿De dónde viene el dinero? Pues de aquellos ingenuos, según él, ridículos, según él, católicos que sí siguen creyendo en la divinidad de Jesucristo y que pagan en Alemania su diezmo, su impuesto religioso extra, además de sus impuestos, porque si no, les sacan de la iglesia y les dicen que han apostatado. Si no pagas, eres un apóstata. Y en cambio, con el dinero de esos que sí que creen, él vive cómodamente, tiene su trabajo, no renuncia a él, no le quitan ese trabajo. Con el dinero de los otros, él niega lo que los otros creen. Esto, por lo menos en España, se llama cinismo. El cínico es aquel que no cree en una cosa, que se burla de ella. ¿Se puede creer seriamente que hoy todavía hay gente que dice que Dios, el Creador, se hizo hombre? Se burla de los que tienen fe, pero viven de los que tienen fe. De rojo intenso tendría que cubrirse el rostro, no solamente de él, por su cinismo, sino de los que le siguen apoyando, promoviendo para que sea el que dirija el futuro ideológico, no solo de la Iglesia en Alemania, sino de toda la Iglesia. De rojo intenso, de vergüenza, tendría que cubrirse su rostro. El problema es que quizá, no lo sé, pero quizá hace tiempo ya que perdieron esa vergüenza. En todo caso, ahí está. El rojo de la sangre de los mártires y el rojo que debería cubrir nuestro rostro por no defender suficientemente a Cristo, por no proclamar que Cristo es verdadero Dios, que se hizo hombre en el seno siempre virginal de María, que murió por nosotros, que es nuestro Redentor, pagando el precio de la sangre, y que después resucitó y nos abrió las puertas de la vida eterna por su infinita misericordia. No proclamar esto debería de ser un motivo de vergüenza. Los mártires lo hacen, y no solo con palabras, dando la vida. Esos casi 5.000 cristianos que han muerto el año pasado, los más de 4.000 que están en este momento en la cárcel sufriendo quién sabe qué tipo de torturas. Los 365 millones de cristianos que viven en un contexto de acoso por su fe, esos son los que van a vencer. Su sangre es la que va a vencer y debería para nosotros servirnos como un punto de reflexión y quizá también de vergüenza. Cubramos nuestro rostro con el rojo de la vergüenza, que a veces tendría que ser un rojo intenso por no defender suficientemente a Cristo, a la Iglesia, la divinidad del Señor, el amor que Dios tiene por nosotros. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.